Hola, ya estamos por empezar la reunión del día de hoy. Sabemos y creemos que Dios tiene algo especial para ti, por lo que te sugerimos que sigas los siguientes consejos para que aproveches al máximo este momento. Llama a tu familia y a aquellos que están contigo para que disfruten esta transmisión desde el principio. Dispone este tiempo para recibir de Dios. Desconecta, apaga y o ponle silencio a todos los aparatos que te puedan distraer, como televisiones, radio y celulares, si es que no los estás utilizando para ver la transmisión. Por último, te queremos cuidar a ti y a tu familia. Permítenos saber con cuántas personas estás compartiendo este momento tan especial. Pon un mensaje con este dato en la plataforma que estás ocupando, ya sea YouTube o Facebook. Ahora sí, listos para empezar. Iglesia, buenas tardes. Nos da muchísimo gusto volver a estar con ustedes en una transmisión más. Bienvenidos a adorar y a exaltar a nuestro Dios con todo nuestro ser y con toda nuestra alma. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó. Gloria, gloria a ti, Jesús. Vamos, iglesia, dile. Gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria a ti, Jesús. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria
Jesús. Vamos, iglesia. Te doy gloria, gloria. Dale la gloria con todo tu ser. Te doy gloria. Gloria a ti, Jesús. Te doy gloria. Gloria, Te doy gloria. Te doy gloria. gloria a ti, Jesús. Te damos gloria solo a ti, Jesús. A ti, a nuestro único Rey, Rey maravilloso que diste todo, todo por amor. Gracias, Padre. Gracias por ese infinito amor que tuviste por nosotros, que te entregaste, que diste todo, la última gota de tu sangre por mí. Al que me amó, que su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Al que me amó, que su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Jesús, en tu nombre hay redención. Jesús, Jesús, gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Al que me amó, en su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Al que me amó, que en su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Jesús, en tu nombre hay redención. Jesús, Jesús, gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Y te bendecimos, glorioso Señor, a nadie más que a ti, Padre. Qué maravilloso eres. Gracias por ese infinito amor que mostraste por cada uno de nosotros, aún sin merecer, aún sin haber nacido. Tú ya nos amas. Tú nos amaste primero y nos sigues amando el día de hoy. Gracias por tu infinito amor, Padre. Di su nombre. Jesús,
victorioso Señor. Gloria y honra al Cordero de Dios. Santo, santo y digno, Jesús, Jesús. Gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey. Santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Victorioso eres, Señor. Gracias por ganar esa victoria para nosotros. Bendito seas, Padre misericordioso. Gracias por tanto, mi Señor. A ti la gloria y la honra. Te adoramos, Padre, te bendecimos, glorificamos tu nombre, mi Señor. Hola, querida iglesia, qué gusto nuevamente el que podamos estar congregados y congregados en un solo espíritu y por una sola razón. La razón es de honrar a Dios. Quisiera que me acompañaran en una oración y vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu presencia en la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, de estos que estamos reunidos, Señor, y de los que están ausentes también, Señor. Yo te agradezco porque sé que en este momento, Señor, está tu Espíritu Santo, Señor, obrando en la vida de cada uno de nosotros, aprobando esta reunión, Señor, porque sabemos, Señor, que así es, debido a que te lo estamos pidiendo en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Bien, la plática que vamos a tener este día es en función de, en función de que nosotros podemos observar que alrededor del mundo, por medio de la situación que estamos viviendo, hay muchísima gente que está buscando de Dios. Y bueno, ha generado en ellos la angustia de no poder tener control sobre las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Pero también hemos visto que cada grupo de personas se ha acercado a su religión, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros vamos a buscar un empleo, vamos a hacer algún trámite, nos piden datos como nuestro nombre, la fecha de nuestro nacimiento, qué estudios tenemos, cuál ha sido nuestro último empleo, nuestra credencial de lector, quizá nuestro número del Seguro Social, etcétera, etcétera. Pero entre los datos que nos solicitan, normalmente siempre nos preguntan, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál religión tienes? Y cuando le hablamos a alguien de Dios, si no nos conocen, las personas, lo primero que nos preguntan es, ¿qué religión tienes? ¿Qué religión tienes? Y cada persona, de acuerdo a la religión que tiene, responde. Y de esta manera, en referencia a lo que estamos viviendo, cada persona ha decidido acercarse a Dios desde la trinchera en la que se encuentra, desde la religión que practica. Hace algunos meses pasaron para censarnos y entre las preguntas que nos hacían nos preguntábamos que qué religión teníamos. Hubo alguien
que me dijo, no vayas a decir que cristiano, porque cuando decimos cristiano lo suman a las estadísticas de la religión católica. Mejor di evangélica. Y bueno, ¿qué les puedo decir? De alguna manera la gente nos tiene que ubicar. Los que conocemos a Cristo, a ese Cristo de las Escrituras, a ese Cristo con el que nos hemos encontrado y hemos tenido una experiencia, decimos que no tenemos una religión. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, vino a hacer la diferencia, hermanos, entre todas las religiones de aquel tiempo, ¿verdad? Pero también, como su palabra es actual, también también cuando Él vino para hacer una diferencia en el día de hoy, ¿sí? Entonces, y bueno, Dios nunca quiso que tuviéramos una religión. Él quería y quiere tener una relación o una comunión con cada uno de nosotros. Tan es así que leemos cuál era la camaradería que tenía Dios con Adán y Eva. Todos hemos leído el principio de Génesis y cómo el Señor se relacionaba con Adán y posteriormente con Eva también, ¿sí? Y bueno, hay una pregunta en el aire. ¿De dónde, verdad, surgen las religiones? Te voy a comentar. Desde el principio de la existencia del hombre, después de que pecó, bueno, pues empezaron los hombres a querer buscar de Dios y buscaban a su manera, ¿sí? Porque vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 4, del verso 1 al 7, ¿sí? Dice la escritura de esta manera: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, o sea, vemos que Dios conversaba con ellos, ¿sí? Y le dice el Señor, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él, ¿sí? Nosotros vemos la siguiente situación en esta anécdota de Caín y Abel, ¿sí? Ambos querían acercarse a Dios, ambos tenían la misma intención de agradar a Dios y ambos, ¿verdad?, hicieron un sacrificio, ofrecieron una ofrenda. Sin embargo, Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín. Y ahí viene una pregunta que seguramente todos nos hacemos. ¿Por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín si tenía la misma intención que la de Abel? O sea, llegar a ofrecérsela a él para que él se agradara. Anteriormente a eso, a este evento, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron con hojas de higuera
pero después Dios mata a un animal, ¿verdad? A animales inocentes para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Esto nos muestra que el pecado nos deja totalmente desnudos delante de Dios, ¿sí? No hay nada que podamos cubrir delante del Señor, ¿sí? Y bueno, el hombre como en aquel entonces Adán y Eva quisieron cubrir su desnudez. Anteriormente ellos estaban desnudos y no se afectaba su vida, pero después de que pecaron y cuando empezaron a escuchar la voz del Señor en el huerto, ellos se escondieron y se cubrieron, ¿sí? Y hay ocasiones, no hay ocasiones, siempre las personas queremos cubrir nuestra desnudez espiritual por nuestra propia cuenta, ¿sí? Pero Dios les enseñó a ellos y nos enseña a nosotros que no podemos hacer nada para tapar esa desnudez espiritual, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Él siempre está presente en donde quiera que nosotros estemos o actuando como estemos actuando. Y dice la Escritura, ¿verdad? Allí en Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y nos dice en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Y también podemos leer, o sea, confirmar que solamente a través de las indicaciones de Dios nosotros podemos restablecer nuestra relación con Él. Esa relación que se vio cortada, ¿verdad? Esa relación que ya no pudo ser de esa manera tan natural como Dios lo había planeado. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos 9:22, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así es que hagamos lo que hagamos o como lo hagamos, tenemos para poder tener comunión con Dios, tiene que mediar entre Dios y nosotros la sangre, ¿sí? Entonces, lo leímos en este momento, ¿sí? Y las mismas instrucciones que recibimos hoy, ¿verdad? Por medio de su palabra, ellos, Caín y Abel, las recibieron, ¿sí? La palabra del Señor nos dice en Hebreos 13:8 de esta manera: Jesucristo, o sea, la palabra, porque Jesucristo es la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que las instrucciones de Dios siempre serán las mismas. Las mismas que nos están dando hoy fueron las que le dieron a Caín y Abel. Así que Dios, ¿verdad?, les enseña la manera de cubrir sus pecados temporalmente hasta que el Salvador llegara. Y así es como se pueden acercar a Él. Y esa fue la manera en que Dios estableció que debiéramos acercarnos a Él, ¿sí? Llega el momento en que Caín y Abel, instruidos por Dios mismo e inclusive por sus padres, ¿verdad?, se presentaron delante de Dios cada uno con su propia ofrenda. Abel toma de lo más gordo de sus ovejas, ¿sí? Y Caín toma de lo mejor del fruto de la tierra. Abel sacrifica identificándose con ella, puesto que Abel era quien debía morir, porque esa oveja se sacrificaba, ¿verdad?, para que cubriera con su sangre los pecados de Abel, ¿sí? Y aunque Caín era agricultor,
yo quiero decirte, él necesitaba también la sangre del cordero para que fuera cubierto su pecado. La motivación, queridos los hermanos, por la cual la ofrenda de Abel fue mirada con agrado por Dios, mientras que la de Caín no, es explicada siempre por las Escrituras, ¿sí? En la epístola de los Hebreos, ¿sí? Hebreos 11:4 nos dice de esta manera: por la fe ofreció a Dios Abel más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, justo no personalmente, sino porque le creyó a Dios y creyó que la sangre de esos corderos, ¿verdad?, momentáneamente iba a estar cubriendo su pecado. Y dice la palabra del Señor, dando testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla de ellas, ¿sí? Por lo tanto, la motivación indicada en la palabra era y es la fe, ¿sí? Mientras que Abel ofreció ofrendas por la fe, Caín las ofreció sin la fe, porque ya estaba instruido. Y entonces él solamente fue y ofreció un sacrificio, una ofrenda del fruto de la tierra, ¿verdad? Que era algo que Dios no había pedido, ¿sí? Entonces, no le creyó a Dios. Él que pensó, esto que estoy haciendo a Dios le va a agradar debido a que está, ¿cómo se llama? Le estoy ofreciendo lo mejor del fruto de la tierra. Pero la palabra del Señor dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Dios no pidió fruta, pidió un cordero, ¿sí? Y podemos verlo cuando él mató ese cordero y le hizo ropa a Adán y a Eva, ¿sí? No podemos ser mirados con agrado con Dios cuando no hacemos las cosas como Él dice. Allí en Hebreos 11:6 el Señor nos dice en su palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios te va a premiar cuando tú haces las cosas de acuerdo a las instrucciones que Él te ha dado. Pero Caín se acerca a Dios en sus propios términos, ¿sí? Saca de su cosecha y le da una ofrenda de lo mejor que él obtuvo trabajando, ¿sí? ¿Por qué la ofrenda de Caín es rechazada? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia había con la ofrenda de Abel? Bueno, pues no, hay ocasiones que uno piensa que fue injusto Dios en su trato, porque ambos llegaron con una ofrenda. Y la palabra del Señor nos contestó hace un rato, ¿verdad? Que leímos, que porque Caín no la ofreció con fe. El Señor miró con agrado a Abel, ¿sí? Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Y cuál fue la reacción de Caín? La reacción de Caín fue un gran enojo al grado de que su semblante se demudó, se entristeció, no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, ¿sí? Y bueno, Caín se puso loco, ¿verdad? A tal punto que su cara se transformó, ¿sí? Y seguramente cuando él llegó, pues iba contento llevando su ofrenda al Señor, pero estaba envuelto en ese momento en un ataque de furia porque fue rechazado, ¿sí? Al grado que quiso desquitarse de lo que él consideró un desprecio de parte de Dios. Y lo primero que tenía en la mano
fue, fue a Abel, ¿sí? Dios, en su soberbia de Abel, de Caín, perdón, sabía que la consecuencia de su rechazo a la ofrenda de Abel, ¿verdad?, traería aparejado el primer asesinato cometido en la historia de la humanidad. Siendo así, debe haber habido un motivo verdaderamente importante para no aceptar la ofrenda de Caín. Y nuevamente lo reitero, porque no fue en fe, ¿sí? En primer lugar, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Por qué ofrecieron a Dios una ofrenda ambos? ¿Sí? No sabemos la edad que tenían Caín y Abel, pero sí podemos deducir que habían pasado años desde el incidente del huerto en el Edén, ¿verdad? Y que sus padres fueran expulsados, ¿sí? Y bueno, que fuera ya fuera del Edén, ¿verdad?, naciera cada uno de ellos y creciera. Y todos los padres en la etapa del crecimiento de nuestros hijos les damos bases para poder desenvolverse en el tiempo cuando ellos ya sean adultos, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor, o sea, nosotros podemos leer tras líneas, ¿verdad?, que la palabra del Señor dio instrucciones a los hombres, ¿sí? Que no tiene sentido creer que Caín y Abel dieron una ofrenda porque sencillamente se les ocurrió. Los dos lo hicieron porque se los indicó el Señor. Había un mandato por medio de lo que nosotros estamos pudiendo leer en las Escrituras. Los dos fueron y ofrecieron, ¿sí? Y en aquel tiempo Dios hablaba con ellos de manera audible, ¿sí? Y lo hacía habitualmente, o sea, aunque ya no estaban en el Edén, siguió conversando con ellos, ¿sí? Y ya que de lo contrario, Caín, a la hora de que el Señor habló con él, se hubiera espantado, se hubiera sorprendido. Finalmente, la expresión la expresión Caín trajo parece apuntar a un lugar concreto señalado para la adoración a Dios. Una vez que entendemos este mandato de llevar una ofrenda a Dios, es tiempo de analizar que fueron ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que ellos llegaron con una ofrenda a un lugar determinado para ofrecérselo a una persona determinada, y cómo esa persona que es Dios rechazó la ofrenda de Caín. La cantidad de la ofrenda, ¿verdad?, no es lo que ¿cómo se llama?, lo que el Señor le agradó. En este pasaje nos indica que Abel dio hasta la grasa de los corderos que ofreció, y fue abundante, pero además fue todo, dio todo de acuerdo a las instrucciones de nuestro Dios, ¿sí? La versión Reina de Valera lo traduce de lo más gordo de ellas. Está claro que la ofrenda de Abel fue generosa. ¿Y qué pasó respecto a lo que ofreció Caín? Es claro que él estaba esperando que su ofrenda fuera aceptada. Probablemente fue generosa y fue de lo mejor que él había cosechado, pero no era lo que Dios había pedido, ¿sí? Entonces, la ofrenda que Caín trajo, la entregó y quería que fuera aceptada, pero fue de acuerdo a lo que él determinó
y no lo que Dios determinó, hermanos, ¿sí? Tendemos a analizar a Caín a la luz de lo que haría después, por lo que pasamos. Pensamos que él, ¿verdad?, nunca tuvo la intención de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Caín quería acercarse al Señor, pero le faltaba algo, ¿sí? Entonces, ¿por qué fue la ofrenda de Abel mejor que la de Caín? Y ya lo comentamos, porque Abel la ofreció con fe, ¿sí?, siguiendo las instrucciones del Señor. Entonces, aquí ¿de dónde sacó Abel su fe? ¿Verdad? Pues dice la Escritura en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Esta palabra no cambia. Ellos tuvieron que haber escuchado, es decir, tanto Caín como Abel debían de conocer por medio de Dios y de sus padres que el ser humano había caído en pecado y que había muerto espiritualmente y que tenía que pagar el precio. Sin embargo, el Señor, en su inmensa gracia, ofreció un plan de redención en ese momento. Estaba enfocado en la simiente prometida, ¿sí? A tal punto, Adán y Eva se aferraron a esa promesa que nos muestra que cuando la mujer dice, he adquirido varón, estaba pensando en que por medio de ese niño sería la línea por la cual Satanás sería derrotado. Sabemos que no fue así. Pero aún así es indudable la fe que hubo en Adán y Eva luego de la caída, la cual se fue transmitiendo de generación en generación por toda la línea que se desencadena por medio de Set, ¿sí? Considerando todo esto, vemos que Dios les mandó a que presentaran ofrendas por sus pecados, como sombra de la gran ofrenda que sería entregada, ¿verdad?, a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchas generaciones después, ellos reconocían la realidad del hombre y la caída del hombre. Reconocían que merecían la muerte. Nosotros aceptamos a Cristo porque reconocíamos que merecíamos la muerte y que obtuvimos vida en Él, ¿sí? Entonces, y que solo, en este caso de Caín y Abel, solo por medio de un sustituto podrían volver a tener paz para con Dios. A juzgar por la manera de Caín, quien dio lo que tenía en la mano, es decir, el fruto de su trabajo. Dios, con toda puntualidad, debió haberle indicado que debía ofrecer un cordero. ¿Qué sentido tenía llevar frutos cuando el Señor había pedido otra cosa? Sí, les debe haber dicho que debían hacer una ofrenda, ¿verdad?, como representación de quien tomaría ese lugar en la muerte que ellos merecían por su maldad. Es ahí, por la fe, que Abel obedeció y dio el tipo de ofrenda de vida. No es que de la nada se le ocurrió, ¿verdad?, matar un animal. Dios siempre nos dice a ti y a mí con claridad cuáles son los pasos que debemos de dar para hacer su voluntad. El problema, que Caín no quiso obedecer. ¿Quería agradar a Dios? Sí, pero ¿cómo? Pero a su modo, ¿sí? Haciendo lo que a él le parecía que estaba bien. Y para Dios no valen las buenas intenciones, las buenas obras. Vale la obediencia. Nada más es cuestión de recordar al rey Saúl. Y les voy a leer rápidamente este pasaje. Cuando Saúl estaba esperando a que llegara el profeta Samuel para poder ofrecer el holocausto.
Y dice que como los soldados empezaron a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo se ofreció el holocausto. ¿Sabes qué? Saúl era rey, no era sacerdote. Él no podía hacer lo que hizo. Y posteriormente llega Samuel y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y le dice allí en 1 Samuel 13, en el verso 13, dice: te has portado como un necio. No has cumplido el mandato que te dio el Señor. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Allí es cuando nosotros, los hombres, cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo, ¿sí? Es cuando surgen las distintas religiones, ¿sí? Tú y yo tenemos conocimiento de muchas religiones y vemos que no están fundamentadas en la palabra, aunque hablan de Dios, aunque hablan de Jesús, ¿sí? Entonces, Caín, a pesar de haber fallado, vemos que Dios intenta animarlo para que aprendiera, diciéndole: si haces bien, no serás aceptado. Sin duda, Caín había recibido el mensaje de parte de Dios que implica que la humanidad, hermanos, debe pagar por el pecado y que es incapaz de salvarse a sí misma. Que la ofrenda en esos términos era recordar el sacrificio de aquel que vendría a llevar los pecados de todo el mundo. En lugar de hacer a un lado su orgullo, de reconocer su horror, de arrepentirse y creer, Caín escogió no cambiar de actitud para ser aceptado, sino que se dejó dominar por el pecado. El inconveniente se encontraba en que Caín no había entendido el verdadero propósito de la ofrenda, sino que religiosamente se dedicaba a obedecer si a esa manera de actuar se le puede llamar obediencia. Caín, cuando llevó su ofrenda, no estaba mirando por fe a Cristo, al prometido que se nos empieza a anunciar en Génesis 3:15. Estaba queriendo quedar bien con Dios. Por ello, su ofrenda no fue agradable a Dios. Caín hablaba con Dios porque él escuchaba su voz. No tuvo excusa para acercarse a su manera. Tú y yo tenemos la palabra profética más permanente y no tenemos excusa si no obedecemos a Dios. Nos está diciendo puntualmente de la manera en que Él se puede agradar de nosotros. Caín sabía cuál era el valor de su alma, sabía que estaba muerto en sus delitos y pecados. Nosotros también lo sabíamos. Jehová le dijo: si quieres acercarte a mí, tienes que sacrificar la vida, pero es vida por vida, ¿sí? Como aún no llega el Salvador del mundo, la sangre de una inocente oveja podrá cubrir tus pecados y desde este lugar y este tiempo tienes que ver a mi hijo en la cruz por la fe, ¿sí? Abel vio por la fe a Jesucristo en el Calvario, ¿sí? Él vio a Jesucristo, ¿verdad?, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo que dice allí en Juan 1:17, y la sangre de mi Hijo los limpiará de todo pecado. Desde entonces, queridos hermanos, se crearon las religiones. ¿Qué es una religión?
pues es el intento del ser humano por acercarse a Dios mediante las obras, y desde ese entonces mucha gente piensa que por haber diezmado puntualmente, por asistir a la iglesia, por ofrendar, ¿sí? Van a poder obtener la aprobación de Dios. Yo quiero decirte, todas tus obras y todas mis obras, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Yo te quiero recordar hoy, y que ya estoy terminando, yo te quiero recordar, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quiere Dios que hagas buenas obras? ¿Quiere Dios que diezmes, que ofrendes, que hagas bien a los demás? Sí, pero como consecuencia de tu fe. El cristiano no es quien intenta acercarse a Dios, es alguien que ya ha sido acercado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Efesios 2:13, tú lo puedes comprobar. Y ahora puede tener comunión con Dios libremente por la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Cualquier trabajo o esfuerzo que haga el hombre en esta vida para poder reconciliarse con Dios no podrá quitar el pecado, y dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Me preguntan, ¿cómo sabes que tu religión es la verdadera? Y yo, yo lo medito y yo digo, yo no tengo una religión, ¿sí? Yo sigo a un hombre que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ningún maestro a través de las edades en la historia dijo tales cosas, y Jesús pudo haber mentido, pero él demostró que todo lo que dijo era cierto, resucitando al tercer día de entre los muertos, ¿sí? Y por eso la base del camino que nosotros seguimos es una tumba vacía. Y si Jesús no hubiera resucitado, nosotros, los que le seguimos, los que le obedecemos, seríamos los más dignos de lástima y de pena. Eso es lo que nos dice Primera de Corintios 15:14. Padre, yo te doy gracias porque nos has dado a tu Espíritu Santo, que nos da la revelación de quién es Jesucristo, Señor. Nos da la revelación de que tu palabra, Señor, es verdadera. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, cada uno de aquellos que hemos creído que tú eres el Dios verdadero. Gracias, Señor, porque seguimos a un Dios real, a un Dios vivo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. En este tiempo, hermano, puedes rendir tu corazón al Señor, y quiero invitarte para que junto con nosotros puedas decirle con esta canción al Señor: Señor, aquí está mi vida, la rindo a ti, es para ti, te necesito a ti. Señor, venimos delante de ti porque sabemos que a ti te necesitamos, porque sabemos que solo tú puedes llenar nuestra vida, porque sabemos que solo tú puedes llenar nuestro corazón. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué
puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente. Nos rendimos el día de hoy, Señor, solamente a ti, Señor, porque tú tienes vida para nosotros, Señor, porque tú tienes vida para nuestro corazón. No solo a ti, Señor, a ti me rindo. Solo eres tú lo que nuestra vida necesita, Señor. Solo eres tú lo que nuestra alma necesita, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos más de ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, no solo a ti, Señor, a ti nos rendimos, Señor. Mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí soy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy. Ahí donde estás, levanta tus manos y rinde tu corazón al Señor. Ahí donde estás, levanta tu voz y dile: Señor, gracias por darlo todo por mí. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos solo a ti, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?
ofrezco mi corazón completamente a ti. Solo ante ti nos rendimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, vamos a darle gracias a Dios por ser tan bueno, por ser tan hermoso con nosotros, por tener tanto cuidado de nuestra vida, por ser el mejor padre del mundo que jamás va a existir y porque nunca ha faltado ni comida, ni desayuno, ni cena en nuestra casa. Yo sé que eso ha sido y por eso le vamos a dar gracias por cada una de las bendiciones que Él pone sobre nuestra vida. Dios, te damos muchísimas gracias, papito hermoso. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias porque tú no te olvidas, Señor, de que somos hombres y de que tenemos necesidad, de que somos humanos y que tenemos necesidad de comer, de vestir y de muchas otras cosas. Y tú jamás, Señor, nos has dejado. Y gracias, Dios, porque podemos confiar en ti, en cada una de tus promesas, que nunca nos va a faltar nada, mi Dios. Y por eso yo quiero pedirte que tú bendigas cada hogar, cada familia, Señor, de esta iglesia y que puedan ser provistas cada una de sus necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Se volverá a ti, bebida buena, remecida y reposante. Se volverá a ti, dando gracias, Señor. Da con amor, da con fe, da con siempre y con alegría. No seas duro en tu corazón, porque el dar es un reflejo de tu gratitud. Da, se volverá a ti, medida buena, bendecida y rebosante. Da, se volverá a ti, cuando das gracias, Señor. Hola, queridos hermanos. Ahora nos encontramos con que vamos a celebrar a los padres 2 veces al año. ¿Sí? Ahora este día y luego en agosto, con tantas indicaciones que nos dan, pues ahora doblemente van a ser felicitados los padres. Y bueno, el lugar de bendición quiere bendecirles, hermanos, felicitarles. Pero primeramente tenemos que adorar y alabar al Padre Celestial. Miren, hay una escritura que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, en donde nos dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, primeramente, le agradezco a Dios por darnos la oportunidad de habernos hecho sus hijos por medio de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, ¿sí? Y tener un Padre como Él es algo extraordinario, ¿sí? Y tenemos una enorme gratitud por este hecho y por eso le honramos, le exaltamos y le bendecimos. Y le decimos: te amamos, Padre. En tiempos bíblicos, los hombres participaban muy activamente en la educación de sus hijos y Dios les animaba a dedicarles tiempo con regularidad, como lo demuestra el pasaje que se encuentra en Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Se los voy a leer, hermanos, ¿sí? Es más, se los voy a leer desde el verso 5. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Esta palabra, ¿verdad?, es parte de la voluntad de Dios para con nosotros, para podernos bendecir. Padres, ustedes invitados por Dios para que ustedes puedan conducir a sus hijos. Y bueno, en lugar de bendición, a nombre de todos los hijos, les damos una cordial felicitación en su día y les manifestamos nuestro reconocimiento y cariño por su dedicación y cuidado para cada uno de sus hijos, pero sobre todo por haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y de esa manera poder instruir a sus niños y niñas para ser bendecidos todos los días de su vida. Hermanos, reciban nuestro cariño, nuestro reconocimiento, y esta mañana queremos orar por ustedes, ¿sí? Y nuestra oración dice de esta manera: Señor, hoy elevamos esta oración para pedirte que cuides y bendigas a todos los padres de esta congregación. Ellos necesitan de ti. Te pedimos que le fortalezcas por medio de tu Espíritu Santo. Cólmalos, Señor, de tu gracia. Dale salud. Provee para ellos trabajo. Ayúdalos para que no tengan soledad en su alma. Y si se encuentran lastimados, Señor, te pedimos que tú sanes su corazón. Que todos como familia tengamos un corazón lleno de gratitud por ser tú nuestro Padre, y los hijos agradecidos contigo, Señor, por tener el Padre que les has dado, Señor. También dedicamos nuestro cariño y gratitud para aquellos hombres que, sin ser padres biológicos, han ayudado y apoyado en la vida de los hijos y han sido muy importantes, como un abuelo, un tío, un hermano y hasta un padrastro o un padre adoptivo. Que tu bendición sea sobre la vida de cada uno de ellos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas felicidades, papás, y ya los estaremos felicitando en agosto otra vez. Un abrazo y nuestro cariño. Y bueno, iglesia, estamos despedidos. Gracias por estar una vez más en una nueva transmisión. Sigan conectados, no solo con la iglesia, sino con Dios, que es lo más importante. Que estén muy bien. Bye. Gracias por haber compartido con nosotros esta transmisión. Recuerda mantenerte en contacto cercano con tus amigos de la iglesia. Si apenas nos acabas de conocer, o bien necesitas oración o platicar con alguien y no tenemos tus datos, contáctanos a través de los siguientes medios que están apareciendo en pantalla. WhatsApp 55 13 94 38 72. Correo lugardebendición01@gmail.com. Facebook Lugar de Bendición. Instagram lugar.debendición. Si disfrutaste de este momento y crees que trajo algo bueno a tu vida, ayúdanos a compartirlo con tus amigos y familiares a través de poner en el video me gusta y algún comentario. Hasta la próxima.